Nuestra música para Dios es una declaración de nuestra doctrina y nuestro compromiso. Cuando nosotros ponemos a gente alrededor de nosotros que no aman a Dios y los tenemos como nuestros amigos y compañeros, debemos tener mucho cuidado, ya que podemos empezar a creer lo que ellos creen y hacer lo que ellos hacen. Por eso debemos tener cuidado que en nuestra alabanza, en nuestra música, no empezamos a actuar como el mundo y como las personas que tienen doctrina falsa. En Salmo 109, verso 30, David dice: en medio de muchos te alabaré. David cómo amaba alabar a Dios. Él componía sus propios cantos y inventaba también sus propios instrumentos. Qué cosa tan hermosa cuando David podía ir al tabernáculo y reunirse con otras personas cantando a Dios junto con ellos. ¡Wow! ¡Qué hermoso habrá sido para David! Y aunque David nunca vio el templo en Jerusalén, porque existió hasta cuando su hijo lo hizo, muchos años después que había muerto, David anhelaba estar en los atrios de Dios para poder cantarle a él, para poder alabarle. Él alababa a Dios con otras personas que también alababan a Dios. Tenemos que tener cuidado hoy en día, ya que hay muchas personas que dicen que alaban a Dios, pero están alabando a un Dios con doctrina falsa y con modos mundanos. Debemos tener mucho cuidado. Para empezar, debemos entender que nuestra música para Dios declara nuestra doctrina. La palabra de Dios debe ser nuestra base doctrinal de nuestra música. Hay muchas personas que piensan que un canto no tiene que tener doctrina, pero eso no es cierto. Debemos estar, según Colosenses 3:16, debemos estar usando la música para enseñar y exhortar el uno al otro. La palabra de Dios nos dice en Juan 17:17 que la verdad de la palabra de Dios. Dice Jesús: santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Salmo 71:22, David dice: tu verdad cantaré. No es nada más el que voy a estar predicando la verdad, pero aún voy a estar proclamando la verdad con mis cantos, con la letra de mi música. También voy a asegurar que mi música sea algo que honre a Dios, algo que sea honesto, algo que sea decoroso, algo que sea decente y con orden. Segundo, necesitamos asegurarnos que nuestra música sea a base de conocimiento y no de lo que no sabemos. Mira, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, el capítulo 14 y el verso 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, necesitamos estar cantando, honrando a Dios y orando a Dios, usando el conocimiento que Dios nos ha dado. Tenemos nosotros en este bendito libro toda la información que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él y acerca de nosotros. Tenemos en este libro toda la verdad de Dios. Y sabe, es demasiado para saber. De hecho, no he conocido un cristiano que ha terminado lo que dice la Biblia. Es bastante información. Tenemos bastante material para componer cantos y para cantar, alabar a nuestro Dios y cantar acerca de las verdades de Dios que podemos conocer de la palabra de Dios. En segundo lugar, no solo nuestra base doctrinal de nuestra música debe venir de la palabra de Dios, pero la declaración doctrinal de nuestra música también debe venir de la palabra de Dios. Debe ser de acuerdo a la verdad. Regresemos a Salmo 95, que dimos en nuestra última clase, hablando en cuanto a las actitudes que un creyente debe tener cuando está alabando a Dios.
Ahora vamos a ver otra cosa en el Salmo 95 que habla acerca de cuando cantamos y nos acercamos a Dios. Para empezar, veamos el verso 3. Salmo 95, verso 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. La primera cosa que vemos de la naturaleza de Dios es su grandeza. La segunda parte del verso 3 nos dice que es un Dios único, es mucho más grande que los otros dioses. Y note usted que la palabra Dios es con mayúscula y la palabra dioses es todo con minúscula, porque son dioses falsos. El único Dios verdadero es el Dios de la palabra. Tercero, encontramos la soberanía de Dios en versos 4 y 5. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, hasta abajo, las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él la hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Sea el mar, sea la tierra, sean las alturas, sean las profundidades, nuestro Dios es soberano sobre todo y todo lo que existe aquí en esta creación. Pero también podemos ver que es un Dios de justicia y un Dios de juicio. Los versos 8 al 10 recuentan la historia de cómo el pueblo de Israel enojaron a Dios y tentaron a Dios y negaron a Dios. Y termina el verso 11 diciendo, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Encontramos que Dios es un Dios de justicia y es un Dios de juicio también. También el Salmo 95 nos habla acerca de las obras de Dios. El verso 1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Quizás en la mente de David, él estaba pensando en una gran roca, detrás del cual él quizás se escondió para evitar que Saúl y su ejército lo viera en alguna ocasión. Una roca que lo escondió, que lo escondiera quizás de alguna tormenta o de algún animal salvaje. No sabemos exactamente a qué roca física estaba hablando, pero aquí está comparando una enorme roca al carácter de Dios. Hermanos, nosotros hemos acudido a Dios para que Él nos salve, para que Él sea el que nos proteja. Él con su carácter, Él con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, Él es el que nos ha salvado. Y la salvación de Dios, sus obras. Ahora, segunda, vemos aquí en el verso 6, donde dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. No solamente es redentor, pero es hacedor. No solamente Dios te hizo a ti, mi amigo, pero Él también te quiere redimir, también te quiere salvar. Wow, Dios es el creador que nos conoce íntimamente. Como en otro pasaje dice David, que Él tejió nuestras entrañas cuando aún estábamos en el vientre de nuestra madre. Wow, las obras de Dios son enormes. Pero también vemos en el verso 7 que dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aquí, hermanos, recordamos las palabras de David en Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor. Y las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, donde dice, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Hermanos, ¿qué privilegios tenemos nosotros? Dijo un predicador una vez que un cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es inmortal hasta que termina el propósito que Dios tiene para sus vidas. Piensa en eso por un segundo. Dios protege a los suyos. ¿Cuántas veces pudiese haberse muerto David en su niñez peleando contra osos y contra leones? Qué fácil hubiera muerto en contra de Goliat. Pero hasta que Dios terminó el propósito que tenía para la vida de David, entonces fue que David murió. Hasta ese tiempo no había forma, no había gigante ni fiera que pudiese haberlo asesinado. ¿Sabe qué? Dios es nuestro hacedor, redentor y es nuestro protector también. Hermanos, en nuestra música este es nuestro enfoque. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? También, hermano, podemos pensar en la naturaleza de la Biblia, en nuestra música.
En la naturaleza de la Biblia hay el salmo más largo de toda la Biblia, el capítulo más largo de toda la Biblia, es un himno que lleva 22 estrofas. Me refiero al Salmo 119. El Salmo 119 tiene 176 versículos. En otras palabras, tiene 23 estrofas de 8 versículos cada uno. Si usted va al hebreo, va a notar que la primera estrofa, cada versículo empieza con la primera letra de su alfabeto. La segunda estrofa, el verso 9 hasta el verso 16, comienza cada versículo de esa segunda estrofa con la segunda letra de su alfabeto. Y así en adelante hasta cumplir todo el alfabeto. ¡Qué increíble himno! ¿Puede pensar usted en otro himno que hable de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, de la confiabilidad de la palabra de Dios? Bueno, es un himno que tiene un buen enfoque en qué es la palabra de Dios. Y último, también hay un buen enfoque en cuanto a el ser humano. Por ejemplo, si vamos atrás en el mismo libro de Salmos, podemos ver en Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8, y vamos a ver brevemente el verso 4 y el verso 5. Salmo 8, verso 4 y 5 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¡Wow! Dios nos dice qué somos nosotros y quién somos nosotros. Dios nos dice de dónde venimos. Dios dice el propósito que Él tiene desde el momento de concepción hasta que nuestra vida termine aquí en esta tierra. La palabra de Dios nos revela qué somos y para qué somos y de quién somos cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. ¿Puede pensar usted en algún canto, algún himno que habla acerca de la naturaleza humana o de quién somos nosotros en Cristo Jesús? Bueno, eso es un buen enfoque. Entonces ahorita tenemos en sí 4 enfoques. Los atributos de Dios, las obras de Dios, la palabra de Dios y el mayordomo de la creación de Dios, el ser humano. Estos enfoques no son enfoques temporales, sino enfoque eterno. Dios es eterno, su palabra está establecida eternamente en el cielo y el ser humano pasará a algún lugar, en algún lugar toda la eternidad. El ser humano será eterno viendo hacia adelante. Ahora, cuando hablamos nosotros que nuestra música para Dios declara nuestra doctrina, tenemos que también pensar en la defensa de la doctrina. Tenemos que entender que hoy en día hay mucha doctrina falsa, muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Primero, debemos predicar y enseñar doctrina sana. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 4:2, Pablo diciendo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, es indispensable que prediquemos y enseñemos doctrina sana. C.S. Lewis dijo alguna vez, debe haber buena filosofía bíblica por el simple hecho que hay mala filosofía. Tiene que haber algo bueno para contrarrestar lo que es falso. ¿Sabe usted? Hay mucha doctrina falsa. Hermano, hermana, no se desanime. Sigue enseñando. Pastor, sigue predicando la sana doctrina de la palabra de Dios. No se desanime. Y si se llega a desanimar, no vaya usted a dejar de servir a Dios. Ahora también en Tito 2:1 dice la palabra de Dios que debemos hablar lo que está de acuerdo con la doctrina sana. También, hermanos, debemos no solamente predicar, pero debemos cuidar la doctrina sana. Encontramos nosotros en la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4 y el verso 16, este mandato de Pablo a Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Pablo repite a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tu doctrina. Hermano, estudie usted la palabra de Dios. Hermana, estudie usted la palabra de Dios antes de parar a enseñar, a ver qué opinión tiene por ahí. No crea todo lo que ve en el internet y no crea usted todo lo que dicen en los videos que usted encuentra por ahí o que le pasan en las redes sociales. Compárelos y contrástelos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. El internet no siempre es verdad. Y más mentira hay ahí que verdad. Tenga usted cuidado. Incluso lo que yo estoy diciendo, yo le animo que compare usted estas enseñanzas que les estamos dando con la palabra de Dios. Si yo digo algo que va en contra de la palabra de Dios, quédese usted con la Biblia. No me siga a mí en contra de Dios. Obedezca a Dios, siga usted con la palabra de Dios. Ella es la verdad. Yo soy un ser humano pecador, redimido, pero sigo siendo pecador y yo me puedo equivocar. Yo aún puedo llegar un día a desanimarme, que aún me puedo engañar. Por eso es indispensable que usted no me crea a mí por mí, pero cree usted la palabra de Dios. Estudie y cuide su propia doctrina y que asegúrese que sea doctrina sana. Ahora, también debemos defender la doctrina sana. En 1 de Timoteo 1:3 dice la palabra de Dios, Pablo otra vez hablando a Timoteo, para que te dejé ahí, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Tiene usted alguien en su iglesia que está enseñando doctrina distinta a la palabra de Dios? Hermano, hermana, ¿tiene usted un compromiso delante de Dios de hablar con esa persona, hablando la verdad en amor y defender lo que es la doctrina sana? Y decirle, hermano, eso no va con la palabra de Dios. A mí me ha tocado ir con personas que yo respeto mucho porque enseñaron un punto que va en contra de la palabra de Dios. Es difícil porque tenemos que llegar y platicar con ellos con mucho respeto. Pero hermano, prefiero estar en pleito con una persona que estar en pleito con Dios. Dios es Dios. Y prefiero 1000 veces que Dios me diga, bien hecho, buen siervo y fiel, aunque una persona se moleste conmigo. Pero igual tenemos que hablar con respeto y con amor. Pero igual, hermano, si alguien está enseñando y predicando doctrina falsa, usted, cristiano, tiene el compromiso de hablar fuertemente con ellos y pararlos de enseñar esa doctrina falsa. También Judas, verso 3, dice que debemos contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Hermano, la palabra contender es justo lo que ustedes entienden, es pelear. Hermano, no deje usted que personas que le rodean sean engañados de falsa doctrina. ¿Se imagina usted que un pequeño niño que usted ama, pueda ser su hijo o su hermanito, su sobrino, que de repente va por la calle y usted ve más adelante y ahí hay una víbora venenosa y está ya listo para picar al primero que pasa? Y ahí va el niñito caminando por la calle, él sin saber que hay peligro. ¿Qué diría usted? ¿Qué haría usted? ¿Dejaría que el niño pase enfrente de esa víbora y que esa víbora le picara y lo enfermara o quizás lo matara? Yo espero que no. Espero que usted tuviera el compromiso y usted tuviera el cariño a ese niño para tomarlo en sus brazos y alejarle del peligro. Igual muchos de nosotros tenemos personas en nuestra familia que son inconversas. Hermanos, llegan personas con doctrina falsa. Debemos ayudarles a no escuchar esa doctrina falsa y sí escuchar lo que va de acuerdo a la palabra de Dios. Hemos visto cómo nuestra música para Dios declara nuestra doctrina. Debemos tener mucho cuidado, especialmente con la letra de nuestra música, que esté diciendo la verdad y teniendo un enfoque correcto hacia Dios y las verdades de la palabra de Dios. En segundo lugar, nuestra música para Dios declara nuestro compañerismo. Nuestra música para Dios declara nuestro compañerismo. Yo me crié en el norte del país de México,
donde se comen mayormente frijoles pintos. Crecí toda la vida comiendo frijoles pintos. Ahora vivo en el sur del país de México, donde casi nadie conoce ni come frijoles pintos. Aquí todos los frijoles son negros, negros, negros. Y la verdad, los dos frijoles están sabrosos. Pero si usted me ve comiendo frijoles pintos y junto con otras personas así, usted probablemente diría, ese es un norteño. O si me ve en un grupo comiendo frijoles negros, ese es del sur. Igual, hermano, si usted me ve a mí vestido mal y en un grupo de personas y todos están tomando licor y cerveza, a lo mejor usted va a pensar, el hermano Andrés ahora sí resulta que es un borracho. No. ¿Sabe qué, hermano? De la misma forma, dice un dicho de niños que dice por ahí, que si el que se acuesta con perros, despierta con pulgas. Espero que usted nunca ha tenido esa experiencia. Pero hermano, si usted se junta con ciertas personas, se le empieza a pegar malas costumbres. Usted empieza a levantar hábitos y pensamientos de ellos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Para empezar, hablemos del compañerismo con el mundo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a ver el verso 15, 16 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Varias cosas podemos ver en estos 3 versículos. Primero, el que ama al mundo está en contra de Dios. Acuérdese, Primera de Juan capítulo 4 es donde dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, el amor hacia algo, como lo es el amor hacia el sistema del mundo, significa estar en contra de Dios. Dios es un Dios celoso y Él no quiere que sus hijos estén con el mundo y amando al mundo. Hermanos, si un ser humano le dijera a otro ser humano, mira, si no puedes ser mi amigo si eres amigo de esta otra persona, diríamos, esa persona está mal. ¿Por qué? Ellos no tienen ese derecho. Pero hermanos, Dios sí tiene ese derecho. Dios te hizo. Dios, cristiano, te salvó. Dios te ha protegido. Dios te da el aliento. Dios te da todo lo que tú necesitas para vivir una vida piadosa. Hermano, es como si Dios fuera el esposo y nosotros la esposa. Y de pronto decimos, la esposa dice al esposo, mi amor, ya esta semana no voy a quedarme contigo. Esta semana voy a vivir con otro hombre por unos días. Adiós, luego nos vemos. ¿Cuál esposo estaría contento con eso? Y Dios menos. Él nos ha comprado con la preciosa sangre de Cristo y Él merece que nosotros le sirvamos exclusivamente a Él. Hermanos, el que ama al mundo y el sistema del mundo está en contra de Dios. Segundo, debemos evitar ser controlados por lo que hay en el mundo, la carne, la concupiscencia y la soberbia. Hermano, dentro de nosotros, el hombre tiene un alma que dura para siempre, el espíritu, el cual permite que comuniquemos con Dios, porque Dios es espíritu, y tercero, tenemos ahorita un cuerpo mortal. Y nuestro cuerpo todavía tiene deseos que no agradan a Dios. ¿No lo cree? Bueno, mañana en la mañana, a ver si se quiere levantar a la primera hora para orar 2, 3 horas de rodillas. Tu cuerpo va a decir, no quiero, por favor. Sí, nuestro cuerpo tiene deseos de hacer cosas que no debemos hacer. Segundo, hay los deseos de los ojos. Otra palabra, la concupiscencia. Esos son los malos deseos que todavía tenemos de nuestra antigua vida antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y tercero,
está la soberbia, o como dice aquí en Primera de Juan 2:16, la vanagloria de la vida. Pregunta, joven, ¿por qué tienes que tener ese celular tan bonito? Ah, porque los demás te están viendo. ¿De veras necesitas el mejor celular? Pues no. Pero te gusta, ¿verdad? Lo viste y dijiste, ¡ay, lo tengo que tener! Bueno, felicidades, ya sabes lo que es la vanagloria de la vida. ¿Por qué, señorita? ¿Tienes que tener la ropa más bonita de tu salón? ¿Por qué quieres presumir el novio más guapo? Que por cierto, todos los solteros están feos, ni modo, todos los guapos ya nos casamos. ¿Sabe usted qué? Eso es la vanagloria de la vida. Incluso el hecho que yo haya dicho que todos los guapos ya nos casamos es la vanagloria de la vida. Ya ves que no nos escapamos, ni aún ya de viejitos como yo. Encontramos de que debemos evitar ser controlados por esto. Esto no debe ser las pasiones que nos rigen. Segundo, la aplicación para hoy de este pasaje es que evitemos música que nos identifica con prácticas mundanas. Debemos evitar música que nos identifica con prácticas mundanas. Hermanos, los bailes no son para creyentes. Las borracheras no son para creyentes. Piense usted en Zumba, que es un tipo de ejercicio. Nada en contra del ejercicio, hermano. ¿Necesita ejercicio? Póngase a cortar leña o póngase a trabajar. Es muy buen ejercicio. Pero empezar a bailar como el mundo, cosas por ejemplo como prostitución, cosas como la homosexualidad, ni siquiera deben nombrarse entre cristianos. Hermanos, hay música que nos identifica con estos medios. Hay música que es de discoteca, que es un lugar para ir a bailar. Hay música que es de cantina y al cantarlo hasta se imita a las personas que ya están pasaditos de copas. Segundo, hay que evitar música que nos identifica con lugares mundanos, con lugares mundanos. Ahora, hermano, es cierto que un lugar no le quita la salvación. El Señor Jesucristo cuando te salva, gloria a Dios porque te salva para siempre. Pero hermano, hay lugares que no conviene para cristianos. Piensa por ejemplo como una cantina. ¿Podrá entrar un predicador a predicar ahí a la cantina? Claro, pero ¿es el lugar idóneo para hacer eso? Pues no. ¿Qué tal el cine? ¿O los conciertos de rock? ¿O cabarets? ¿O discotecas? ¿Son estos lugares donde un cristiano de buen testimonio va a estar frecuentando con sus amigos? Probablemente no. Si acaso entra un cristiano a un lugar así, una de dos cosas. Está desanimado y apartándose de Dios, o bien está entrando a sacar a alguien y a rescatarle de ese lugar. Tenga usted cuidado con esto. Porque hay personas que dicen que como cristianos no importa dónde vamos, no importa qué escuchemos. Acuérdese que nuestro Dios es santo y Él nos manda que también nosotros seamos santos y apartados del pecado. ¿Qué ejemplos podemos dar de esto? Piense usted en la música rap, en la música rock, en la música grupera, la música pop rock, tropical, la música de discoteca, la música disco, la música sensual, la música ranchera. Puede usted pensar en un montón de otros tipos de música que viene del mundo con el propósito del mundo. Tenga usted cuidado con eso, cristiano. Ahora vemos que debemos evitar el mundo. Y creo que la mayor parte de los creyentes entendemos esto. El cristiano no debe ser como el mundo. Debe haber una separación del creyente del mundo. Sin embargo, con esto segundo, muchas personas no ven un peligro. Estoy hablando de falsas doctrinas. Hermano, hay personas que dicen ser salvos, pero no creen la palabra de Dios. Hay personas que dicen ser cristianos, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios o que Jesús puede perdonar pecados. Qué increíble, ¿no? Dicen ser cristianos, pero ofenden a Cristo y no creen en Él. Hay que pensar. La palabra de Dios nos dice en 2 de Juan, versículo 10, que si alguien no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni siquiera le digas bienvenido. ¡Wow! Eso es fuerte.
No es alguien que queremos tener habitualmente en nuestra casa, ni siquiera decir bienvenido. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 3 al 5. Dice la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso está sucediendo ahora. Usted puede enseñar toda clase de tontería y mucha gente se reúne. Empieza a predicar la verdad, se van. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hace unos meses tuve el privilegio de manejar a través del país de Guatemala y estando ahí vi unos enormes iglesias y empecé a investigar de qué se trataba estas enormes iglesias y me di cuenta que son de grupos que no creen, uno en la Trinidad y otro en la seguridad de salvación y que Cristo haya perdonado los pecados y hecho toda la obra en la cruz del Calvario. Sin embargo, son iglesias con miles y miles de personas, enormes iglesias y muy bellos edificios. Lo que sí también vi son pequeñitos edificios, mal arreglados en muchos casos, con 10, 15 o 20 personas, donde se para un predicador fiel a predicar la palabra de Dios tal cual. Hermano, estos días del que hablaba el apóstol Pablo, ciertamente son estos días que estamos viviendo. El verso 5 dice, pero tú, desanímate y tira la toalla. No. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Wow, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Entiende usted que Pablo está diciendo aquí a Timoteo? Le está diciendo, mira, yo ya me voy, pero tienes que entender que aunque vengan tiempos donde la gente no te quieran escuchar, no es motivo para que tú te rindas y te vayas del ministerio. Sigue sirviendo, sigue enseñando. Hoy en día podemos aplicar estos dos pasajes que hemos visto, evitando música que proviene de falsos maestros y de movimientos de falsa doctrina. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Tercer Cielo y este grupo, sus cantantes son de Asambleas de Dios. Hay otros grupos como Jesús Adrián Romero, entre otros, que vienen de Iglesia La Vid en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estos grupos son de los grupos más escandalosos dentro del movimiento pentecostal. Movimientos que tratan de cosas como por el estilo hablar en lenguas, risa santa, vómito santo, hablar en lenguas animales. Y Jesús Adrián Romero es uno de los líderes de esta iglesia. Marcela Gándara, entre otros de la misma iglesia. ¿Saben qué? Debemos tener bastante cuidado de esta música. ¿Por qué? Porque proviene de falsos maestros y de movimientos que promueven falsa doctrina. Segunda aplicación para hoy, debemos evitar música que proviene de músicos que tienen mal testimonio. Hace un tiempo había una mujer que es cantante de música, dice ella, cristiana, y salió un anuncio felicitándola por su boda. Bueno, se casó, qué bien. Sí, se casó con su baterista después que nació su tercer hijo con él. ¡Ay, wow! ¿Se casó después de tener el tercer hijo? ¡Wow! Le están haciendo las cosas al revés, ¿no? Primero deben casar y después deben tener hijos. ¿Sabe? Eso no es un buen testimonio. Eso no es algo que se debe nombrar entre cristianos. Eso es algo que es digno de disciplina en la iglesia, según 1 Corintios capítulo 5. Y ciertamente no es un músico que yo puedo recomendar, que puedo decir esta música está bien. Simplemente por su doctrina, algunos, otros por su testimonio y otros por el movimiento de donde provienen. Vea usted de dónde vienen los músicos, de qué doctrina y de qué trasfondo. Quiero darle 2 ejemplos y con esto terminamos. Hay un hombre bastante rico que se llama Marcos Witt. Este hombre millonario del norte del país de México es un hombre pentecostal. Él ha escrito y ha hecho concierto en muchos países. Y ¿sabe qué? Este hombre viene del movimiento Palabra de Fe.
Este movimiento enseña de que si usted quiere algo, usted puede decir en el nombre de Jesús, ese carro es mío. Y así como Dios dijo, sea la luz en Génesis 1, ese carro, usted tiene el poder creativo de Dios para hacer que ese carro sea suyo. No trabajando y ahorrando dinero para comprarlo, sino que automáticamente Dios tiene que darte ese carro porque dijiste las palabras mágicas. Hermano, Dios no es ningún expendio o ninguna máquina celestial que metes una moneda, picas al botón y ¡pum! Tiene que darte lo que tú demandas. Dios, así no funcionan las cosas con Dios. Tenemos que entender, Marcus Witt viene de un trasfondo y tiene doctrina torcida que se puede ver en algunos de sus cantos. Tenga usted mucho cuidado con la música de Marcus Witt. Tenga usted bastante cuidado con los cantos de Marcus Witt, por esa razón del trasfondo doctrinal de donde viene él. Segundo ejemplo, una pareja que a lo mejor usted no conoce el nombre, pero debe saber acerca de ellos. Se llama Bill y Gloria Gaither. Bill y Gloria Gaither, ellos son pastor y pastora. Él es pastor de una iglesia, ella es pastora de otra iglesia de Asambleas de Dios. Ellos, las Asambleas de Dios, entre otras cosas, es un grupo semipentecostal y ellos creen y manejan mucho lo que es la doctrina de la regeneración bautismal. En otras palabras, que la persona, Dios no le perdona sus pecados hasta que la persona se bautiza. Entonces, hasta el momento que usted se bautiza, hasta ese momento Dios perdona sus pecados. Si no se ha bautizado, ni modo, no es salvo. Sabemos que la Biblia no enseña eso. Ahora, Bill y Gloria Gaither, usted dirá, ¿esos qué, hermano? Bueno, quizás ha escuchado usted algunos de sus himnos. Por ejemplo, en el himnario bautista, entre otros, aparece un himno que se llama Porque Él Vive. Es un himno muy bello y en sí tiene muy buena doctrina, pero fue escrito por Bill y Gloria Gaither, como muchos otros himnos. Las Asambleas de Dios también tienen una doctrina de que Jesús va a venir a reinar. Ellos no creen en el rapto, creen que Jesús va a llegar a la tierra va a evangelizarse y todo va a ir de bien en mejor y bien en mejor hasta que Cristo venga a reinar. Esto se puede ver en el himno El Rey ya viene. El comercio ha cerrado, el bullicio terminó. Y termina la estrofa diciendo, el planeta ya está listo para recibir al Rey. Pero ya hemos apenas visto en 2 Timoteo 4 que en los últimos días va a ir de mal en peor y no van a querer escuchar la verdad. Hermanos, no estoy diciendo que no usemos algunos cantos de estas personas. Estoy diciendo, tenga usted sumo cuidado. Estudie usted de dónde viene esta música. Vea usted de dónde proviene. Y si va a usar esta música, tenga cuidado bastante al usarlo. Y cuide más que nada la doctrina y luego el estilo de la música. No porque yo lo diga o porque a mí me guste o no me guste. Yo no cuento en esto. Pero lo estamos haciendo, como vimos en Efesios capítulo 5, para agradar a Dios. Estamos procurando lo que agrada a Dios. No porque a ti te guste, no porque a mí me guste, sino porque a Él le gusta. Vivamos nuestra vida para Él. Entonces, tenga cuidado de su doctrina, tenga cuidado de su compañerismo, tanto en su vida, también como en la música que usted escoge para alabar a nuestro Dios. Siga estudiando la música, siga estudiando la palabra de Dios y nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga.